Termo presenta Barcelona. Una solución podcastera para los problemas de los argentinos. Grandes epopeyas de la humanidad. Tomo 4. El mundo está lleno de peligros y, por ello, el ser humano siempre ha tenido necesidad de protegerse. Va de suyo que hay varios tipos de peligros y amenazas, y no todos requieren la puesta a punto de fuerzas armadas. Para un venenoso escorpión o un trueno, las mismas no hacen falta. Queda en claro, entonces, que las Fuerzas Armadas fueron creadas para proteger a los miembros de la comunidad, para intentar someter a otra o para reprimir, torturar, violar y asesinar a miembros de la propia comunidad. Se sabe, por trascendidos y por off the records, que los hombres prehistóricos no tenían la más mínima conciencia de lo que era un ejército. ¿Lo qué? Para defender sus cuevas, las tribus se desorganizaban en hordas ululantes y greñudas, provistas de cañas, piedras y palos. Oh, solo tira piedra, solo puto esa cueva. En 1962, la británica Doris Kilpatrick sugirió en su libro Historia de las Fuerzas Armadas: ya esas desaforadas turbamultas configuraban de algún modo un antecedente del ejército. Ante las quejas airadas de varios militares de altísimo rango, de importantes suboficiales y de reputados conscriptos, Kilpatrick aceptó entregar toda la edición para su quema. La sesuda investigadora británica debería estar agradecida. Aquella pira castrense chamuscó una idea que, según se fue viendo después, era a todas luces errónea. Hoy está claro que las Fuerzas Armadas solo pudieron surgir en sociedades agricultoras avanzadas, en las que existiera una mínima división del trabajo. En tal sentido, los indicios hallados hasta ahora no dejan muchas dudas. Las primeras fuerzas militares organizadas surgieron en el antiguo Egipto y tal honor lo tienen las tropas puestas a punto por Amenhotep II, llamadas Anakalaf. Se trataba de grupos de 300 guerreros que se levantaban muy temprano para efectuar saltos de rana y otras destrezas físicas. ¡Musculá, faraón! ¡Pura sangre! ¡Musculá, faraón! Luego dedicaban la jornada a velar por la seguridad y el bienestar del faraón. Según se dice, los Anakalaf eran violentos y agresivos, con muy pocas pulgas o, lisa y llanamente, carentes de las mismas. ¡Dos más! ¡2 más 2 es 4! ¡La tierra es plana! ¡Corta la bocha! Muchos estudiosos de primerísima línea aseveran también que las tropas egipcias inventaron varios de los elementos que desde entonces han dado identidad a los ejércitos. 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. El desplazamiento en columna, la división en cuerpos, la tortura de embarazadas y la cadena de mandos vertical, entre otras. Los sumerios mejoraron en parte las estructuras militares de los egipcios. Ellos instauraron el grado de sargento primero, que se reveló fundamental para equilibrar los mandos, y crearon un término específico para referirse al conscripto medio chambón. Ahí lo tenés, al tagarna. Enormes visionarios no se contentaron con crear un ejército y una infantería de marina, sino que pusieron en marcha una fuerza aérea, siempre con la confianza plena en que algún día los adelantos tecnológicos le darían sentido a ese cuerpo. Parece que la piedra tampoco sirve para construir paracaídas, Comodoro. Los sumerios calcaron prácticamente la estructura y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas egipcias, aunque también hicieron sus aportes. Entre los más aplaudidos por la posteridad están el golpe de Estado y la desaparición forzada de personas, de cuyos cadáveres se libraban lanzándolos a un río desde un caballo. Indudablemente, los romanos fueron los que más desarrollaron el arte militar, impelidos por su intención de conquistar toda la cuenca del Mediterráneo.
Grandes organizadores renovaron las estructuras de las Fuerzas Armadas, dividiéndolas en decurias, centurias, cohortes y legiones, y perfeccionaron la tortura, dándole una sofisticación y una eficiencia que solo sería superada gracias a la invención de la electricidad, que fue un punto de inflexión en ese terreno. Se cree, además, que los romanos habrían construido el primer centro clandestino de detención, que habría estado ubicado en Padobus, hoy Padua. En los siglos posteriores a los romanos, los grandes cambios en las Fuerzas Armadas fueron tecnológicos, pero no conceptuales u organizativos, a excepción de los ejércitos prusianos, que inventaron el cuartelazo y la azonada. ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Por ello, uno de los temas que más ha ocupado a los estudiosos del tema castrense es la verdadera identidad del soldado desconocido. Algunos historiadores sostienen que se trataría de un soldado italiano llamado Salvatore Pacenza, que combatió en el siglo XVIII. Pacenza! Chi ti conosce, Pacenza? Otros, en cambio, piensan que podría ser un francés, Jean-Pierre Moulin, que se batió en las guerras napoleónicas. Vaya uno a saber. Este documento sonoro fue elaborado a partir de la siguiente bibliografía: Ejército y Disciplina de Combate, Teniente General José Sánchez Fuste. Editorial de Batalla, 1977. Historia de las Fuerzas Armadas, Coronel Julio César Arregui Ponce. Editorial Salvat, 1981. La Guerra en Roma. Cabo Primera Osmar Barraza. Editorial Castañaga, 1978. De Soldados y Oficiales. Sargento Carlos Penetone. Editorial Marte, 1976. Suscríbete en digital.revisbarcelona.com digital.revisbarcelona.com para acceder a todas nuestras publicaciones. Ayúdanos a seguir ejerciendo el mejor periodismo satírico del país. Y acaso también el único. ¿Te gustó lo que escuchaste? Hay más en termo.com.ar. Seguinos en @termopodcast.